Como les decía la semana pasada, la actividad entonces número 2 ya desde hoy queda habilitada para que pues ya a partir de mañana ustedes tengan la posibilidad de entrar al foro y empezar a hacer sus análisis con algún compañero o compañera. Vayan por favor escogiendo, o si es que ya no lo tienen escogido, el autor y los autores que les han gustado más dentro de toda la, digamos, la gama de personas que han estado, digamos, acá contribuyendo a la teoría de la gestión del conocimiento. Entonces es muy importante que lo hagan. Como les digo siempre, si quieren alzar la mano, pues me alzan la mano y me interrumpen en algún momento que tengan una pregunta para hacerme con respecto a la presentación de hoy. Ya les subí las presentaciones, ambas presentaciones que llevamos, se las subí al módulo para que las consulten y esta, la de hoy, también lo voy a hacer lo mismo. Entonces, si no hay alguna pregunta o alguna inquietud, entonces arranco la presentación de hoy. Bueno, hoy, ¿de qué les quiero hablar? Hoy les quiero hablar de la manera como impacta la gestión del conocimiento en el crecimiento de lo que es la economía global de mercado. Entonces nosotros hoy tenemos una particularidad en el planeta y es que nos movemos en un mundo que está 100% interconectado y la razón por la cual ha estado interconectado es porque el capital intelectual y la gestión de conocimiento han contribuido a que tengamos internet, a que tengamos comercio electrónico, a que tengamos negocios electrónicos, etc. Pero eso implica que hay una aldea global. Eso implica que hay una complejidad dentro de todas las sociedades que dejaron de ser industriales y han pasado a lo que se denomina la postindustrialidad. Y en esa postindustrialidad hay una particularidad que es la aparición del sector de los servicios. Entonces hoy vamos a ver de manera muy específica ese sector de servicios porque está basado en la gestión de conocimiento y en el capital intelectual. ¿Cuáles son los tipos de servicios con los cuales nosotros medimos a nivel mundial ese sector? Y como les hablaba hace un par de clases, ¿cómo medimos el Producto Interno Bruto de un país? Entonces, el Producto Interno Bruto de un país, como ustedes seguramente muchos lo saben, se mide en agricultura, manufactura o industria y servicios. Entonces, son los tres sectores que miden una economía. Sin embargo, hasta 1960, las economías realmente solo la dividían en dos. Los servicios no habían aparecido a nivel mundial como han aparecido los últimos 50 años. Entonces, hasta ese momento, yo medía mis actividades económicas como país en agricultura y en industria, bueno, manufactura. Cuando ya empieza a aparecer la economía basada en el conocimiento, aparecen los servicios. Y los servicios hoy en día son un componente fundamental para el desarrollo de una región. Yo diría que en los distintos niveles de análisis que hay, es decir, un nivel de análisis local, a nivel local, un nivel de análisis municipal o regional, un nivel de análisis nacional y internacional, todos estos niveles de análisis tienen que ver con la manera como yo entiendo el desarrollo de la ciudad en la que estoy o en el entorno en donde estoy yo. Y finalmente, miraremos el tema de gestión de competencias y activos empresariales y capital intelectual y cómo tiene que ver, digamos, la relación de estos dos conceptos a ese tema del crecimiento de una economía de servicios. Entonces, en esa aldea global hay unos mitos y hay unas realidades. Pero sobre todo hay un imperativo global. Cuando las economías durante el siglo XX se movieron, digamos, se diferenciaron en tres tipos, mucha gente quiso clasificar ese tema como con una terminología que para mí no es acertada porque se hablaba exclusivamente de capitalismo, de socialismo, de comunismo. Y a la hora de la verdad, un análisis muy puntual establece que lo que realmente había era
economía de mercado, economía mixta, como el caso de Colombia, y economía planificada centralmente. Entonces, una economía que era planificada centralmente en el planeta se le llamaba comunismo-socialismo y tenía la particularidad que el Estado casi en su totalidad controlaba toda la actividad económica. Ya las implicaciones políticas o el querer llamar a una sociedad que tiene la decisión de ser una economía planificada centralmente, se le denomine socialismo-comunismo, se aleja del análisis de que hoy en día la economía de mercado es global. Ya todos los países tienen que interactuar unos con otros. Y como esa realidad es una realidad que no podemos obviar, entonces aparece un imperativo global. Y a nivel del análisis de municipio-región, ese municipio o esa región tiene el imperativo de conectarse con todas las redes globales de producción, consumo, coordinación y control. Entonces, independientemente de que yo tenga, digamos, un sector rural muy fuerte en una zona, pensemos en Colombia, los ingenios del Valle del Cauca. En los ingenios del Valle del Cauca, lógicamente, uno diría, eso es un sector agrícola. Pero si se fijan, el ingenio X, la empresa X de un ingenio en Valle del Cauca hoy ya maneja y salta a los 3 sectores. Porque tiene agricultura, por el tema de la caña de azúcar, tiene industria, por la manera como se industrializa esa caña de azúcar, pero también ya cuando hay exportación de esos productos del azúcar, entonces ya hay una necesidad imperiosa para que esa empresa tenga esa conexión. Entonces, producto, consumo, coordinación y control son 4 términos que componen el imperativo global. Eso hace que aparezca un fenómeno, y el fenómeno se llama la econocultura global postindustrial. Entonces, una realidad económica, econocultural global postindustrial, ¿qué implica? Implica que yo hoy, si hago el análisis generacional de un millennial y veo el comportamiento de un millennial o de un grupo de millennials en distintos países, pongamos una persona que está entre los 8 y los 18 años, un adolescente de 16 años. Yo tengo en Argentina, en Japón, en Suiza, en Canadá, en México, en Colombia, el adolescente que es exactamente o muy parecido a los otros, a sus otros congéneres de los otros países. ¿Por qué? Porque seguramente todos están demandando los mismos productos y servicios. Entonces, todos quieren tener unos blue jeans de una marca particular, o quieren tener unas gafas particulares, o quieren tener un teléfono particular. Entonces, si yo los reúno en un sitio neutral y los analizo como grupo generacional, yo veo que hay una persona que la puedo sacar de la globalidad a pesar de que esté en un municipio o en una región o en un país en particular. Entonces, eso quiere decir que hay una globalidad y que ese es un activo que hoy en día yo tengo en cuenta más que en el pasado. Entonces aparece ese paradigma, porque ahí sí la palabra paradigma cabe. Como les decía la semana pasada, las personas hoy en Colombia, no sé por qué cogimos la maña de decir que todo es un paradigma. Y la palabra paradigma la estableció un científico de filosofía científica que se llamó el profesor Thomas Kuhn, en un libro denominado La estructura de las revoluciones científicas, y él lo que decía era que el paradigma es toda la concepción que tiene una comunidad científica sobre una realidad, los valores, las normas, las creencias, las técnicas, las costumbres que tiene una comunidad científica en particular, y eso es lo que conforma un paradigma. Entonces, este paradigma nuevo que tenemos lleva 50 años, que es la otra razón por la cual no debemos utilizar esa palabra como si fuera sinónimo de, hoy la utilizan como sinónimo de modelo, y utilizan esa palabra como sinónimo de muchas cosas que no lo es. Empezando porque un paradigma se demora
40, 50, 60 años en entrar. Entonces nosotros estamos entrando al paradigma de la sociedad del conocimiento, de la economía basada en el conocimiento. Eso realmente sí es un paradigma. Y entonces en este se reflejan las maneras como se conectan los diferentes niveles de los sistemas entre sí mismos y hacia nosotros. La conectividad, esa conectividad que tiene una región, por ejemplo, en un corregimiento. Ese corregimiento tiene un nivel de desarrollo bueno, malo, regular, dependiendo de la conectividad que tenga. Entonces, en Colombia luchamos mucho con eso, por ejemplo, porque la conectividad en las zonas aisladas del país tengan un gran impacto. En este nuevo paradigma, la unidad de análisis es el municipio-región, porque a medida que éste se conforma y es influenciado por su gobierno nacional y por otros gobiernos, acoge y es servido por todos los demás sistemas globales de producción, distribución y consumo. Me explico. Yo, en este momento, por ejemplo, estoy en la ciudad de Ibagué. Ibagué, como ciudad intermedia, como puede ser Manizales, como puede ser Pereira, como puede ser Popayán, son ciudades que se han empezado a conectar con las tres grandes, que son Cali, Medellín y Bogotá, de una manera mucho más rápida y mucho más exponencial por la aparición de la economía de los servicios. Entonces, en esa economía de servicios hay una interacción permanente entre producción, distribución, consumo, coordinación, control. Entonces, yo tengo que tener una organización que realmente aborde este nuevo paradigma. Ese paradigma, además, establece la manera como se interactúa, como nosotros interactuamos con la realidad de ese nuevo paradigma, que nosotros no somos, digamos, no somos ajenos a que en una plataforma de red social, como lo puede ser Facebook, Twitter, Instagram, esa interactividad, interconectividad me permite a mí tener personas de todo el planeta a quienes yo les veo la vida o les conozco la vida, o si es un tema de discusión, entonces Twitter lo establece. Mejor dicho, es como decirles la manera como yo tengo una serie de experiencias y la interactividad que gracias a la tecnología de la información y las comunicaciones, en este caso las redes sociales, que están basadas en la gestión del conocimiento, están basadas en el capital intelectual, influyen contextos de política, influyen contextos económicos, sociales, valores culturales, influyen en la tecnología. Yo no puedo concebir en un momento determinado que a mí cualquiera de los operadores celulares no me ofrezca la posibilidad de tener las redes sociales, que en el plan básico yo tengo que tener esas redes sociales. Entonces, tengo que tener esa interconexión, tengo que tener esa capacidad de saber que la empresa que me está prestando un servicio es un servicio global, porque no me está permitiendo que me conecte solamente con la gente de mi ciudad, sino me está permitiendo que me conecte a nivel internacional. Y eso es lo que se establece a través de las TICs. Aparentemente, se supondría que es la parte política de una política pública de un gobierno la que tiene más influencia. Pero la verdad es que el imperativo global hace que en la medida en que las decisiones políticas sean incluyentes, es decir, que las decisiones políticas faciliten que nosotros como individuos tengamos esa interconectividad y tengamos la posibilidad de acceder a la economía del conocimiento, estaremos cumpliendo con ese imperativo global. Entonces, nosotros, ¿por qué debemos velar ya como personas que están conscientes de lo que significa la gestión de conocimiento y el capital intelectual y el aprendizaje organizacional? Que yo tengo que velar por tener una empresa y por tener una organización interconectada a nivel global 100%. Es imposible hoy concebir una empresa o una organización que no tenga negocios electrónicos y que no participe del comercio electrónico. Entonces, comercio electrónico no está solamente en mercadolibre.com o en eBay o cualquiera de esas plataformas. Comercio electrónico establece, como creo que lo habíamos hablado ya, comercio electrónico establece que yo entro a competir a nivel internacional también
gracias a la plataforma virtual que tengo yo en mi empresa para conectarme con mi cliente externo. Entonces, esa parte es muy importante. Sin embargo, dentro de esta explicación, hay una teoría que aparece también, digamos, a principios del siglo XX, que se va desarrollando, que es la física cuántica y todo el tema de la complejidad y el sistema complejo, que nos explica que esta nueva ciencia, este nuevo paradigma de la economía del conocimiento está regida por una dinámica no lineal. ¿Se acuerdan que vimos en el video a los positivistas y a los deterministas? Los positivistas establecieron que la comprensión del universo era lineal. Cuando nos dimos cuenta de que no podía estar todo determinado porque ellos vivían en una economía agrícola y en una economía industrial y tenían esa facilidad y esa posibilidad para empaquetar todo y manejar todo a nivel local. Y nos llega esta avalancha de internacionalización, en donde tenemos influencia de valores culturales internacionales. Nos damos cuenta que vivimos en un sistema complejo, que una ciudad es un sistema complejo, que una organización y un sector comercial es un sistema complejo, y un sistema complejo o un sistema caótico, como lo establece la teoría del caos, nos lleva a analizar no las partes individuales, sino el todo. Y debemos analizar el todo de la organización, debemos analizar el todo de la operación en la que estamos, debemos estar conscientes de que tenemos que tener un análisis de complejidad. Y ese análisis de complejidad lo facilita la teoría del caos o la teoría de la complejidad, porque ayuda a responder preguntas como la creación de los sistemas complejos, cómo crecen, cómo prosperan y cómo se estancan, se tornan rígidos y finalmente cómo desaparecen. Los ejemplos que yo les daba, un sistema, digamos un sistema complejo puede ser la competencia de telefonía celular. En la competencia de la tecnología celular, lo que nos hemos dado cuenta es que las empresas que durante un tiempo están al frente y a la vanguardia del sector, en un momento dado se pueden estancar y pueden tornarse tan rígidos que pueden desaparecer. Entonces, de hecho, eso fue lo que le pasó a Nokia. Y yo diría también le pasó a BlackBerry, porque se estancaron. Y ¿qué pasa? Estaban en un sector de alta complejidad. No siempre pudieron adelantarse y anticiparse a los cambios que iba a haber en la tecnología. Entonces irrumpió Apple con el iPhone. Entonces ahí es un ejemplo perfecto de cómo una industria puede ser altamente compleja y yo no puedo darme el lujo de estar a la vanguardia del uso del conocimiento para hacer innovación y para ser competitivo. Eso con respecto a, digamos, al marco teórico de la importancia de la complejidad y el estudio de la complejidad en la gestión de conocimiento. Los sistemas complejos explican la gestión de conocimiento y la gestión de conocimiento explican los sistemas complejos. Es una relación simbiótica. Ahí es una cosa con la otra. ¿Cómo lo vemos ya a nivel más específico en el avance de la tecnología, en el avance de la economía internacional? Porque la economía internacional no es algo a lo que ya nosotros seamos ajenos. Ustedes han leído y han visto mucho que durante principios de esta década y durante todos los 2000 se analizó qué tan pertinente era la entrada de Colombia digamos, a la moda o a la estrategia de tener tratados de libre comercio. Entonces, el tema de los tratados de libre comercio también tuvo mucho que ver con que Colombia estaba quedada en el sector de los servicios y que en el comercio internacional nosotros no podíamos darnos el lujo de ser proteccionistas. Un ejemplo, pues muy desafortunado hoy en día, de lo que puede pasar cuando yo ya no manejo la economía de mercado global, sino que me empecino a hacer una economía planificada centralmente, es Venezuela.
Venezuela no es que se haya vuelto socialista, comunista, castrochavista, nada de eso, porque eso no tiene para nuestra clase y para nuestro conocimiento sobre el tema de este módulo, eso no tiene absolutamente nada que ver, nada que ver. Yo les diría, lo importante para un país hoy en día y para una región es si exporta o no exporta. Y si un país, en este caso llámese Venezuela, se empecina en que el Estado lo va a hacer todo, fracasa, porque el resto del planeta está compitiendo internacionalmente para posicionar sus productos. Entonces hoy en día hay multinacionales que tienen mucho más poder que un Estado. Entonces, en la política venezolana, desgraciadamente para ellos, se obvió que eso es una realidad. Nosotros acá también lo mismo, meternos en discusiones de derecha o izquierda cuando lo que queremos es tener empresas productivas internacionalizadas y que exporten, es una pérdida de tiempo. Porque, digamos, en las últimas elecciones, ¿qué era por lo que se abogaba? Un grupo de personas estaban diciendo que querían más intervención del Estado en la economía. Y el otro grupo de personas estaban diciendo que menos intervención del Estado en la economía. Pero a la verdad, esas políticas económicas y las decisiones que esta gente toma no van a estar desligadas de la influencia internacional que existe en Colombia. Porque acá hay muchos países que tienen una influencia muy grande y que obviamente van a estar velando permanentemente porque Colombia siga siendo un sitio atractivo para la inversión extranjera directa. Entonces, ¿qué le pasó a Venezuela? Que ahuyentó la inversión extranjera directa. Empezó a importar absolutamente todo, incluido casi hasta la canasta familiar. Entonces, un país no se puede dar ese lujo. Llámese Venezuela, llámese el país que ustedes quieran, no se puede dar ese lujo porque hoy la economía global de mercado está influenciada. Y esa economía global de mercado tiene como característica principal la aparición del sector de los servicios. Entonces miremos por qué la gestión del conocimiento impactó en la sociedad postindustrial la aparición del sector de servicios. Entonces, aunque hay una dificultad para medirlos, inclusive esta organización, la Organización Mundial del Comercio, mide el sector cada 5, cada 10 años. A la hora de la verdad, aquellos que quieran entrar a la página, a la página de la OMC se darán cuenta que como rector universal del comercio exterior, la OMC tiene una serie de acuerdos y hay uno que se llama el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. Entonces ahí las exportaciones de servicios comerciales, más o menos a 2010 eran como de 1.900 millones de dólares y las de mercancías 5.100. Entonces ya empieza a ver uno, digamos, cómo va creciendo los servicios en el impacto del Producto Interno Bruto de un país. Entonces ahí vemos que los servicios ya prácticamente hoy en día equivalen no a un cuarto, sino a un tercio, proporcionalmente, del comercio mundial internacional. Entonces, y yo creo que eso va a seguir creciendo. Por ejemplo, miremos acá en el caso de la Unión Europea, acapara 40% de las exportaciones mundiales de servicios, siendo Francia, Italia y el Reino Unido quienes más exportan. Nosotros acá en el Ministerio Occidental, Canadá, Estados Unidos y América Latina y el Caribe representamos el 24% de las exportaciones de servicios. Estados Unidos solito tiene 16% de la participación. Entonces ahí ustedes ven que en el análisis del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, los servicios están por alrededor del 80%, la manufactura por alrededor del 12%, 13% y agricultura por ahí un 7%. Mejor dicho, agricultura es un dígito solamente y manufactura son 2 dígitos, pero muy pequeño. Y lo que va creciendo es el sector servicios. Y como el sector servicios está fundamentado en el capital intelectual, está fundamentado en la aparición del uso del conocimiento para que crezca la economía, entonces ahí vemos por qué la competitividad internacional que tiene Canadá, Estados Unidos, los países que se meten realmente al tema de ser competitivos en el sector servicios. Ahí no podemos obviar al bloque de Asia-Pacífico. Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Filipinas, Tailandia, representan el 23% de las exportaciones mundiales de servicios. Entonces,
Uno dice, pero ¿en qué momento si esos países casi todos eran agrícolas o simplemente manufacturaban bienes? ¿Cómo es que hoy llegaron a tener servicios? Por el uso del conocimiento en la economía, por la implementación de la gestión de conocimiento en la economía, por la estrategia de una serie de empresas y del mismo Estado de darle al conocimiento y darle al capital intelectual el valor que merece, darle ese valor que en general no lo tiene. Entonces, ¿cuál es la clasificación? La primera es el movimiento de personas naturales o también llamado, que está explicado ahorita al final, los servicios profesionales. Entonces ahí el primer tipo de servicios es el que, por ejemplo, que yo estoy prestando en este momento. Yo no estoy vendiendo computadores, ni estoy fabricando herramientas laborales, ni estoy haciendo gafas, Yo en este momento estoy vendiendo un servicio profesional a la Universidad de Cundinamarca, porque como docente me he especializado en tener un conocimiento que lo que hago es que se los transmito a ustedes para que ustedes adquieran y tengan ese conocimiento. Eso se denomina un servicio profesional. En ese caso, el ejemplo más palpable que me parece a mí que ustedes pueden llegar a investigar es la Alianza del Pacífico, porque el movimiento de personas entre la Alianza del Pacífico, que somos México, Colombia, Perú y Chile, facilita el que cualquiera de nosotros que tiene una experticia en algo muy, muy fuerte, podamos ir a prestar ese servicio durante 6 meses, durante un año, etcétera, sin necesidad de estar pensando en que yo quiero quedarme en cualquiera de esos países de manera permanente. Lo mismo ocurre con un experto chileno que venga a Colombia a enseñarnos sobre un sector en el cual nosotros no somos tan competitivos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, digamos, hay un caso en Perú del manejo de tiendas por departamentos como lo es Falabella, etcétera, etcétera. Esa gente tiene hoy en día una competitividad muy, muy alta de cómo posicionar una tienda de departamentos como les digo que es Falabella, y ellos exportan ese servicio. Entonces hay personas expertas que vienen a Colombia o van a otros países y explican por qué el caso peruano es tan exitoso en ese tema. Eso es servicio profesional. El siguiente, que también es supremamente importante y que pues ya es más obvio, son los servicios financieros. Entonces, ¿ahí qué pasa? Hay una particularidad. Cuando les hablaba de los 3 tipos de economías del siglo XX y Colombia haber sido una economía mixta, es decir, que nosotros, el 50% de las actividades económicas provenían del Estado y el otro 50% era sector privado. A partir del año 90 en adelante, Colombia buscó ser más economía global y de mercado que ser economía mixta. Entonces el Estado empezó a vender sus empresas, sus bancos. Entonces, en Colombia habían bancos públicos, no como hoy que prácticamente, menos el Banco Agrario, todos los bancos son públicos, privados. Entonces, ahí hay un fenómeno denominado la liberalización de los servicios financieros. Entonces los países deciden, los que quieren dejar de ser economía mixta o economía planificada centralmente y que convertirse a economía de mercado, liberalizar esos capitales financieros, y lo primero que ocurre es que los bancos internacionales hacen presencia en la cantidad de países donde puedan competir. Acá nosotros en Colombia, el ejemplo más palpable que tuvimos fue la llegada de los bancos españoles. Por ahí llegaron un par de bancos estadounidenses que no duraron mucho o no han durado mucho, no les ha ido muy bien. Citibank, pues alcanzó a durar un tiempo, pero no fue muy exitoso o no ha sido muy exitoso en el manejo de banca de personas. Y España con Santander y con BBVA, etcétera, etcétera, porque pues tienen, digamos, esa competencia. Nosotros en Colombia somos competitivos porque tenemos ahora ya prácticamente solo tres industrias bancarias, que son Bancolombia, el Grupo Aval, que finalmente es lo mismo porque es del mismo señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, y Da Vivienda.
Entonces, eso hace 30 años no existía. No, nosotros prácticamente toda la banca era colombiana. Entonces, la internacionalización de la banca crece porque se internacionalizan los servicios financieros. Entonces, ahí por lo que se debe velar es nuevamente por posicionar algo colombiano en el exterior. Y entonces, estos grupos de los cuales les hablo, los 3 grupos de bancos colombianos hacen presencia internacionalmente, en Sudamérica, en Centroamérica y hay un par en Estados Unidos. Siguientes son los de telecomunicaciones. Y ahí, pues es muy fácil porque este tipo de servicios, a la hora de la verdad, fueron los que catapultaron el crecimiento del sector gracias a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Entonces ahí, ustedes no recuerdan, pero en el año 95 nació Celumóvil y nació Comcel. Y, digamos, tenían como un monopolio entre los dos y eran los únicos 2 operadores que existían, pero eran colombianos. A los poquitos años, 5, 10, 15 años, todos estos pasaron a manos de extranjeros. Entonces, Comcel pasó a ser mano del grupo mexicano de Slim, que hoy en día obviamente ustedes saben que es Claro. Celumóvil fue migrando hasta que quedó convertido en lo que es hoy, que es Movistar, Telefónica Movistar, que son españoles. Y el tercero que es Tigo. Entonces, digamos, el ideal de un país como Colombia es que no tuviéramos solo 3 competitivos, sino que tuviéramos también a Avantel, a Virgin, a todos los demás, o sea, pudiéramos tener 4, 5, 6 empresas competitivas, porque finalmente nosotros, los consumidores, somos los que ganamos con el tema. Ahí la función, es una doble función como sector, es dar la posibilidad de, por ejemplo, las transferencias electrónicas de fondos, el acceso a redes y servicios públicos o de transporte, y hoy lo vemos en las aplicaciones que tiene el celular. Nosotros compramos un celular, o hoy tomamos la decisión de comprar un celular con la capacidad interna de 8, 16, 34, 60, 32, 64, porque necesitamos unas aplicaciones muy específicas en el celular. Eso posibilita que la empresa de telecomunicaciones crezca y el sector de telecomunicaciones se convierta en el sector tan importante que es hoy en día. Entonces, todas estas, digamos, empresas siempre están compitiendo para posicionarse por esa razón. Las siguientes son las empresas de servicios de transporte aéreo o en general de transporte, porque ahí también están relacionadas Servientrega, Interrapidísimo, Deprisa, etcétera, que son empresas de transporte colombianas que han logrado sostenerse y posicionarse más que las 3 más grandes a nivel mundial, que son DHL, Federal Express y UPS, que son como las 3 a nivel multinacional, que son las más potentes. Al querer llegar a Colombia, se dieron cuenta que acá en Colombia las colombianas eran muy competitivas y que no tenían tanta cabida, entonces tuvieron que hacer a veces alianzas estratégicas. Eso es muy bueno y muy sano para una economía como la colombiana, en donde ese sector de transportes pues, es muy importante. El tema de las aerolíneas. Entonces, en el tema de las aerolíneas, lo mismo. Un rezago de desarrollo en Colombia es el tema de la aerolínea, porque Avianca tiene un monopolio. Y ese monopolio impide que el país sea más competitivo. Y esto pues es un secreto a voces. Aquí no se le está enfrentando uno a nadie ni nada, pero yo les puedo decir, yo que estoy acá en Ibagué y soy ibaguereño, les puedo decir, en Ibagué la operación es para sentarse a llorar, porque solamente llega Avianca y bueno, EasyFly, pero la oferta de vuelos es mínima. Entonces, como solamente hay 2 operadoras, los precios son absurdos. Entonces, yo no puedo disfrutar de ir a Ibagué, a otras ciudades directamente, sino que siempre tengo que llegar a Bogotá. Entonces, ¿eso por qué es? Por el monopolio que tiene Avianca. Entonces, les hablo del por qué, porque también fíjense que el Estado puede influenciar en la competitividad de un sector como este. Y lo sano sería
que las ciudades intermedias como nosotros, todas las ciudades intermedias, Fusagasugá, Ibagué, Manizales, etcétera, Popayán, tuviesen la posibilidad de tener aeropuertos competitivos, no solamente para personas, sino para carga. Entonces, esos dos tipos de servicios de transporte son supremamente importantes y representan muchísimo para la economía. Y se nutren, obviamente, de la gestión de conocimiento. El siguiente son los servicios turísticos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Acuérdense que yo les explicaba la diferencia entre ventajas competitivas y ventajas comparativas. Y que decíamos, las ventajas competitivas son las que finalmente son intelectuales y tienen que ver con el capital intelectual y la manera como yo he desarrollado una estrategia para adquirir más conocimiento y que ese conocimiento impacte mi organización o mi empresa y la industria. Y las comparativas son las naturales. Las comparativas son con las que yo nací. Yo tengo, me parece que les puse el ejemplo de Montoya. Les dije, Montoya iba a ser piloto de carreras naturalmente porque el tipo nació para eso. Entonces, la ventaja comparativa de él es natural. Ya después él desarrolló ventajas competitivas porque se mantuvo, obviamente, a la vanguardia de cómo iba la tecnología dentro de su profesión. Lo mismo le pasa a un país. Colombia, las ventajas comparativas de Colombia son de las más altas del mundo, de las más altas del mundo. Aquí tenemos absolutamente de todo. 2 océanos, tenemos microclimas. Acá ustedes siembran una semilla, se trae una semilla de cualquier parte del planeta y la siembran en el microclima que es y se da. Entonces, esas son ventajas comparativas. El hecho de que tengamos distintos climas, el hecho de que tengamos desde nevados hasta desierto. Eso para decirles que el sector que más necesita posicionarse es el sector de turismo y el que mayor potencial tiene para crecer en Colombia es el sector turístico. Hoy en día, me gustaría mucho que entraran a esta página. El PTP es el Programa de Transformación Productiva. Ese programa pertenece al Ministerio de Comercio. En ese programa ustedes pueden ver en análisis y el apoyo que está dando el Estado o que debe dar el Estado a los sectores como el turismo. Entonces, hay una clasificación de 3 tipos de turismo, de servicios de turismo que está empezando a competir Colombia. Los servicios de turismo de salud, de turismo de naturaleza y de turismo de bienestar. Entonces, fíjense la clasificación porque anteriormente lo hemos conocido o lo conocíamos como ecoturismo. Ya no se llama ecoturismo, se llama turismo naturaleza. ¿Por qué? Yo quiero atraer a un grupo de turistas europeos, los que sufren los inviernos más crudos, y traerlos en alguna época del invierno a Colombia para que disfruten un paisaje o una ambientación natural que les permita disfrutar lo que es Colombia. Yo tengo que tener, lógicamente, una infraestructura turística. Y en esa infraestructura turística, hablando de turismo naturaleza, pues hay varios tipos, ustedes se acuerdan, torrentismo, canotaje, bueno, todos los tipos de parapentismo, todos los tipos de turismo de naturaleza que hay. Colombia todavía no tiene esa competitividad porque, a pesar de que tenemos las ventajas comparativas, no tenemos el capital intelectual. La gente no está capacitada para tener una industria turística todavía, porque no hay una estrategia fuerte en donde yo, por ejemplo, hago lo que sí supo hacer muy bien el eje cafetero y la región cafetera en el Quindío, que desarrollaron un turismo muy particular, que fue el turismo cafetero, pero se dieron cuenta que la gente que recibía al turista internacional debía estar capacitada, debía tener unas competencias laborales muy específicas. Entonces ahí sufrimos mucho con ese tema. Pero es un tema que a los que les interese, los 3 sectores, turismo de salud, turismo de naturaleza y turismo de bienestar, es muy, muy grande potencialmente. Turismo de salud se da muchísimo en Santander. Bucaramanga es una región metropolitana que está abocada a prestar los mejores servicios de salud. ¿Qué es un servicio de salud?
En Estados Unidos, en Canadá, una persona quiere hacerse una cirugía plástica X y Y, Z. Allá le cuesta la cirugía que esa persona se quiere hacer, la cirugía le cuesta $15.000. Acá en Colombia los mismos procedimientos le cuestan 5.000. Y pónganle que 2.000 más para viajes y estadía y toda esa cosa, les termina saliendo a la mitad del precio que les sale allá. Entonces ellos vienen a hacérselo acá y eso es turismo de salud. Bogotá tuvo un programa, yo no sé si todavía lo tiene, se llamaba Salud Capital. Y Salud Capital era una organización de hospitales, de clínicas, con el aeropuerto, con hoteles para personas que, por ejemplo, querían hacer trasplantes de córnea en la clínica del ojo. Bueno, todo eso es turismo de salud. Y turismo de bienestar es toda la corriente que hay para cuando una persona quiere irse a hacer todas esas terapias, ¿no? Logoterapia, cristaloterapia, baños termales, bueno, todo lo que abarca el que una persona no quiera tener una experiencia turística tradicional, sino que esté enfocada a que la persona reciba cuidados especiales. Entonces eso es lo que es turismo de bienestar. Obviamente, ahí aparece el tema de mejores prácticas. Acuérdense que un componente fundamental de nuestra materia es el de mejores prácticas. ¿Y las mejores prácticas dónde las encontramos? En México. México es un país que, por ejemplo, la Riviera Maya es una locura como la explotan. La riqueza que le produce a México el turismo solamente es comparable con la del petróleo. Ellos son básicamente, esos dos son sus componentes principales de ingreso. Y fíjense que uno es servicios, porque cuando uno va a cuantificar los servicios de turismo, no los cuantifica ni en agricultura ni en industria, los clasifica en servicios. Entonces, ¿qué pasa ahí? Toda la estrategia turística, toda la estrategia de tener personal muy bien capacitado, eso impacta en la competitividad que tenga la empresa, que tenga el hotel, que tenga el grupo de personas que se le quieran medir a ser emprendedores con el tema turístico. Me parece a mí que ahí les boto ese dato, hay un componente muy fuerte. Finalmente, como les decía, ¿no? El movimiento de personas lleva a que haya aparecido los servicios profesionales. Lo que pasa es que en términos de servicios profesionales, los primeros que se establecieron fueron los de auditoría y los de servicios contables. Entonces acá a Colombia llegaron sobre todo 4 empresas multinacionales muy importantes para prestar ese tipo de servicios, que fueron KPMG, Ernst Young, Pricewaterhouse y en su momento Andersen Consulting, que eran como digamos los grandes gurús. Hoy yo no sé, no le he hecho seguimiento a quiénes están, pero creo que todavía está, inclusive hay unos nuevos, McKinsey, yo no me acuerdo cuáles son los nuevos que hay, y ellos compiten por ese segmento. Entonces ahí contratan personas exclusivamente para hacer ese tipo de servicios y son muy competitivos. Y fueron llegando, lógicamente, poco a poco, pero tienen que ver siempre con el tema de el posicionamiento de cómo estas empresas se van posicionando. Sin embargo, hay otro tipo que es mucho más fuerte hoy en día, que son los servicios de la parte tecnológica, que ahorita más adelante ya les voy a explicar por qué la parte tecnológica. Una se llama SAP y la otra se llama CA, Computer Associates. Estas dos empresas son típicas y son clásicas de servicios profesionales orientados a tecnología, al buen uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, no están construyendo nada, ni están arando en el campo nada, ni están sembrando nada, sino venden un servicio que es 100% profesional y que es 100% basado en el uso del conocimiento del capital intelectual. Estar a la vanguardia de cómo la tecnología puede ayudar a mi empresa a ser más competitiva. Entonces, más contundente no puede haber. Casi siempre son multinacionales. En Colombia me imagino que habrá casos de éxito nacional, pero no, digamos, no tan fuerte como para estar documentados
a nivel internacional. Yo creo que en esa parte también nos falta. Es decir, en todo el sector servicios, nosotros estamos supremamente quedados y hay un reto por cumplir. Bueno, antes de seguir con la explicación de la diferencia entre, ya en materia, cuál es la diferencia entre conocimiento e información para impactar la empresa. Cuéntenme si alguien tiene una pregunta. O alguien quiere preguntar, o alguien tiene un comentario, o tiene alguna duda con lo que venimos hablando hasta ahorita. Está todo supremamente claro. La conclusión, obviamente, es que cuando nosotros tenemos uso de gestión de conocimiento, nuestro sector servicios crece. Esa es la conexión. El buen uso y óptimo uso del capital intelectual va a hacer que el sector de los servicios crezca y que la economía basada en el conocimiento impacte ese sector de los servicios. Entonces, bueno, nadie me levanta la mano, todo el mundo está tranquilo, feliz, entendiendo todo perfecto. La vez pasada hablábamos y el texto nos hablaba, el video y el texto inicial nos hablaban. ¿Cuál es la diferencia entre información y conocimiento? Yo les decía, yo tengo un pedazo de material, yo tengo el artículo enfrente en mi mano, pero eso, en ese momento, solamente una información que tengo. A mí me pueden entregar una USB con 1 giga de información. En ese momento es solo información, no es conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento implica varias cosas. Lo primero que implica es que al ser un elemento que no he pasado por mi ser, no ha habido una filtración, todavía no es conocimiento. Una vez pasa a través de mí, yo lo leo, lo entiendo, lo asumo, se pegan ahí todos mis prejuicios, todos mis estudios, todas mis experiencias, todos mis valores, mi crianza, etc. Ya esa información dejó de ser información y se convirtió en conocimiento. Porque la información en sí misma no es conocimiento, porque el conocimiento demanda estas 4 palabras: esfuerzo, atención, rigor y voluntad. O sea, la acción y reflexión humana, la construcción para lograr el poder o la capacidad de obtener los resultados a los que se aspiran. Yo tengo mi autor favorito en esta clase, Peter Senji. Es mi autor favorito lejos. Los japoneses me gustan, pero no me gusta tanto como Senji, porque me gusta mucho más la segunda parte del semestre, del módulo, perdón, que va a ser aprendizaje organizacional. Eso me entusiasma siempre mucho a mí, porque ellos analizan la salud de una organización, de una empresa. Y esa salud, para mí, esa es la que la vuelve competitiva. Pero entonces, ahí se explica muy bien que en la medida en que yo tenga esa USB con esa giga y la utilice frente a mi experiencia y esa experiencia se la transmite a la organización, ahí sí yo voy a decir que tengo gestión de conocimiento, pero antes no. Porque el conocimiento es la aprehensión activa e interactiva de la realidad. La información son datos que están procesados, y los datos pueden expresar una parte de la realidad, pero no registran toda la realidad. Entonces, acuérdense siempre, en la explicación tácito-explícito está íntimamente conectado el tema de la subjetividad y la objetividad. Si yo digo que yo tengo conocimiento tácito, yo estoy teniendo conocimiento subjetivo. Si tengo conocimiento explícito, entonces estoy teniendo conocimiento objetivo. ¿Tener conocimiento objetivo qué es? O explícito. Yo decir que yo puedo ponerme en los pies de los demás. Utilizar empatía. Que no solamente observo la realidad y la juzgo desde mi punto de vista, y solamente mi punto de vista es el válido porque soy yo el que estoy, digamos, absorbiendo esa parte de la realidad, sino que me salgo de eso y digo, no, yo tengo que intentar ver toda la película, ser casi como un observador así que está por allá arriba, observando allá abajo qué es lo que está pasando,
Y de esa manera yo ya estoy utilizando el conocimiento para que sea 100% explícito. Entonces estoy siendo objetivo. Entonces esa es la diferencia en la realidad y la percepción de la realidad. Porque la realidad finalmente es un tema de percepciones. Yo por ejemplo, ustedes después de esta clase se enamoran es de Drucker o de Davenport. Entonces ustedes empiezan a ver toda la literatura de Davenport y empiezan a ver la casuística y en qué empresas a nivel mundial se ha aplicado todo lo que Davenport investigó y nos enseña. Entonces ahí ustedes se van dando cuenta que se van volviendo expertos con un autor y con un investigador, y que eso les está dando una capacidad para analizar una serie de situaciones en la realidad que antes, sin haberlo leído a él y haberlo vuelto parte de ustedes, no lo hubieran podido hacer. Entonces, por eso es la diferencia entre información y conocimiento. Yo puedo tener aquí en este computador 1 tera capacidad y puedo tener 300 gigas de información. Y si yo no lo he leído, si yo no lo he absorbido, si yo no lo utilizo, si yo no pongo en práctica, si yo no digo, venga, lo que habla el profe Isaza por allá está como en la nebulosa, pero está muy difícil aterrizarlo, intentemos aterrizarlo, no va a servir para nada. Porque como les voy a decir siempre, teoría es teoría, pero práctica es práctica. Y la práctica se construye en base a la manera como yo sepa diferenciar qué es exitoso y qué no es exitoso en mi día a día como profesional. Bueno, el tema del capital intelectual conlleva una serie de cosas, pero la primera que conlleva es a llamarle activo intangible. Yo tengo un grupo de profesionales que conforman un equipo. Entonces ellos no son 6 profesionales, pero no todos son economistas. Yo tengo ahí un economista, tengo un ingeniero de sistemas, tengo un sociólogo, tengo un arquitecto, tengo un biólogo y tengo un ingeniero civil. Yo ahí tengo un equipo multidisciplinario. Este para mí no es un activo tangible, porque no es una mesa, no es un computador, no es un escritorio, no es la oficina a la que entro y salgo, no es el baño, sino es un activo intangible, porque ellos en su mente, en su capital intelectual, son intangibles. Yo no puedo materializar ese conocimiento. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad desde el ámbito de la gestión de conocimiento? Medirlo, por ejemplo, en términos de tiempo, de lugar, de cantidad. Como todo proceso de gestión, debe tener planificación, administración, control. Ahorita se los voy a explicar mucho mejor en unas diapositivas que siguen a continuación. Debo tener la convicción de que la planificación estratégica es fundamental en mi empresa, fundamental. Cuando yo abordo una estrategia inteligente y decido tener un plan estratégico en la empresa, yo puedo tener 3 tipos. El plan estratégico a corto plazo, es decir, a 1 año. El plan estratégico a mediano plazo, 4 o 5 años. Y el plan estratégico a largo plazo, 10 años. ¿Por qué abordo el tema de la planificación estratégica? Porque tengo que administrar, controlar y planificar el conocimiento. Entonces, digamos, mi sistema y mis sistemas y procesos de información dentro de la empresa son mucho más digeribles. Yo los puedo visualizar mejor si hay un plan estratégico. Si no hay un plan estratégico, es muy difícil. Ahora, el capital intelectual es el área de mayor complejidad dentro de la gestión de conocimiento, porque el objetivo siempre va a ser comprender y manipular el conocimiento. ¿Cómo yo optimizo ese equipo del cual les estaba hablando yo ahorita? ¿Cómo optimizo su productividad y cómo hago que ellos impacten al resto de la organización? ¿Para qué los tengo yo ahí? Son equipos multidisciplinares que realmente empaquetan conocimiento y de pronto forman parte de la unidad de investigación y desarrollo que les decía yo que en las pymes colombianas, desafortunadamente,
no tienen la costumbre ni les gusta el tema de la unidad de investigación y desarrollo. Nacen con unidad contable, nacen con unidad de producción, nacen con unidad de distribución, todo lo que quieran, pero no nacen con la unidad de investigación y desarrollo, que es la que fundamenta la gestión del conocimiento y el establecimiento del capital intelectual. Entonces, ¿qué pasa ahí? Los resultados, obviamente, de todo este ejercicio se materializan en la memoria corporativa. ¿Qué es la memoria corporativa finalmente? El tema de la memoria institucional. Todo lo que ocurrió durante mis 30 años de existencia. Entonces, ustedes se fijan que cuando uno entra a una página web, hay un enlace que dice quiénes somos o reseña histórica. Entonces, la empresa o la organización le cuenta a uno por qué y desde cuándo empezaron y cómo están ahí y cómo han llegado ahí, etcétera, etcétera, y cómo han puesto en práctica su éxito en ciertas acciones, en ciertas estrategias, etcétera, y por qué están ahí. Entonces ahí el capital intelectual termina siendo fundamental para esa memoria institucional. Lo otro ya es el tema de los valores corporativos y el know-how que tenga la empresa. ¿Qué es el know-how que tenga la empresa? Datos, hechos, conocimientos con conceptos, verdades, juicias, creencias, valores. Todo eso se documenta dentro de la empresa. Y ahí yo empiezo a decir, bueno, este capital intelectual que tengo yo acá me está permitiendo establecer que dentro de mi memoria corporativa, dentro de mi memoria institucional, hay mejores prácticas. Hay mejores prácticas. Ahora, los conocimientos asociados al trabajo pueden presentar diferentes grados de complejidad para su documentación, porque algunos son muy observables, pero otros no tanto, y son más difíciles de identificar. Entonces, la labor y la gestión del conocimiento es identificar y clasificar cuáles realmente sirven y cuáles no. Y ese digamos que es como el meollo del asunto. O sea, es una cosa realmente impresionante, porque llegar a tener la posibilidad de hacer esa identificación es lo que va a ser altamente productivo el que yo esté utilizando la estrategia inteligente o el que no la esté utilizando. Entonces siempre es, de alguna manera, identificar y ver cuál es la diferencia entre los tangibles y los intangibles y cuáles son los que me permiten avanzar o me permiten adaptarme a los cambios que estén dándose en la empresa. Entonces, eso les cuento. Bueno, antes de entrar a las dimensiones del conocimiento, cuéntenme si nuevamente les pregunto si hay alguna pregunta o hay alguna inquietud. ¿No? ¿Estamos todos súper bien? ¿Nadie? Ah, bueno. Bueno. Listo, Sandra, gracias. Y Jonathan. Bueno, entonces, bueno, Diana, lo de las notas, ahorita al final. Bueno, miramos lo de las notas ahorita en un ratico. Apenas terminemos, en un ratico que ya terminamos, miramos el tema de las notas. Porque, pues, ¿qué les puedo decir yo de esas notas? Me impactaron, la verdad me impactaron mucho. Ustedes finalmente son como 34, más o menos, 35, más o menos, 35. Se supone que estaban inscritos 46 o algo así, están 35. Tuve 12 personas con puntaje perfecto, 12. Tuve después póngale unas 14 con puntajes intermedios. Y tuve un grupo de personas que tuvieron puntajes realmente muy bajos. Entonces me preocupa mucho, pues, que una actividad tan sencilla no... Es decir, yo les voy a decir algo y siempre lo digo
a nivel de posgrado. Yo a nivel de pregrado no lo digo pues porque es pregrado, pero a nivel de posgrado sí se los digo. Ustedes están haciendo una inversión buena en su especialización. Están, mejor dicho, en un excelente programa. Esto tiene un costo y el costo no es, digamos, no es barato, nadie está subsidiando, nadie está dando una beca ni nada. Entonces yo nunca he podido entender por qué yo no voy a seguir las instrucciones que me pide una actividad. Entonces, las instrucciones de la actividad son súper claras. 12 personas siguieron exactamente las instrucciones, pues tienen puntaje perfecto. Como les dije, es que a mí no me tiembla la mano para poner 5. No me tiembla la mano. Yo no soy en presencial o en virtual, yo no me voy a poner ahí a decir que no, no. Si alguna persona hizo el trabajo perfecto, tiene 5. Pero si hay personas que hicieron como una actividad ahí como por hacerla y entonces pegaron y copiaron y pusieron ahí una cosa y muy difícil porque la evaluación es la evaluación. Y ustedes ya sí podrán imaginar que yo soy un poquito como estricto y histérico con el tema de eso. Yo quiero que ustedes demuestren y le demuestren a la universidad que la actividad y las actividades fueron como tal. Entonces, pero pues, también inclusive si es por interno, me lo quieren comentar o todos tienen mi correo electrónico, entonces también puede ser por correo electrónico, yo les doy la retroalimentación. Si están pues muy, porque uno sabe cuando hizo las cosas bien y cuando no. Entonces, esa parte hay que saberla también diferenciar. Bueno, hagámosle pues como un tiro que ya no nos queda mucho tiempo. Entonces, las dimensiones del conocimiento ahora sí vistas desde los procesos y desde los modelos, como lo hemos venido hablando, específicamente. Entonces, hay varias escuelas. Una es la escuela sueca, otra es la escuela japonesa, otra es la escuela gringa, etcétera, etcétera. Pero todas establecen que para clasificar un activo empresarial, yo tengo que tener activos tangibles y activos intangibles. Como el parte. Yo ya no puedo solamente darme el lujo hoy de tener medido los activos tangibles, tengo que medir los intangibles también. ¿Cómo? A través de la desagregación del capital intelectual. El capital intelectual tiene 3 componentes: capital humano, capital estructural y capital relacional. El capital humano anteriormente, ¿cómo se clasificaba, cómo se organizaba? Pues uno iba a gestión humana o a recursos humanos o como se llamara. Hoy se llama gestión humana. O uno iba a recursos humanos, a talento humano, toda esa vaina, y entonces las personas de ahí tenían las hojas de vida. Entonces en las hojas de vida estaba la experiencia, no sé qué. Pero eran unos folders ahí físicos en donde sí, listo, yo tengo la información de la persona, pero en Cejito es el financiero que trabaja ya en contabilidad y en costos y tal cosa y ya. Me limitaba a eso. Entonces, digamos, sabía cuál era el capital humano. Hoy en día necesito tener la clasificación de ese mismo capital humano, pero ya entendiendo quién es esa persona y cuál es su conocimiento global, cuáles son sus competencias laborales. Vuelvo y les cuento cuál es la definición de una competencia laboral, cuáles son los 5 elementos de una competencia laboral. Habilidades, destrezas, aptitudes, actitudes y conocimiento. Son los 5 elementos de la competencia laboral. Entonces, esta gente aquí de capital humano no se puede dar el lujo de tener esas carpeticas solamente en físico sin analizar a quién tienen dentro del equipo. Necesitan analizar cuáles son las competencias laborales y empezar a seleccionar a las personas por lo que saben y por lo que saben hacer y por lo que saben ser. Entonces, hay unos componentes ahí muy establecidos de cómo la persona se debe desarrollar frente a las actividades de la empresa, frente a las estrategias de la empresa, frente al futuro estratégico de la empresa, etc. Entonces, eso cambia. El capital estructural. Todo lo que tiene que ver con la misión, la visión, con la memoria histórica, con lo que como la palabra lo dice, con lo que ha estructurado la empresa, la organización para ser quien es hoy en día. Entonces, imagínense, por ejemplo, la medición del capital estructural de Apple. Debe ser una locura. Pero deben medir el capital estructural y deben decir
las instancias que hemos ido recorriendo, los momentos que hemos ido recorriendo. Ellos lanzaron el iPhone 2007, me parece que fue algo así, 2008. El iPhone no lleva más de 10 años, no, el iPhone lleva 10 años, póngale, más o menos. Como 2007, póngale que llevan 11 años. En estos 11 años, para muchos de ustedes el iPhone ya es, ¿no? Como la Coca-Cola o como el Milo, no, pues el iPhone. No. Antes de 2007 para Apple, las competencias eran distintas. Las competencias eran los PCs, las competencias eran el portátil de ellos, etcétera. Pero incursionar en una industria en la que ellos no se han posicionado y la manera como lo hicieron, como irrumpieron con el tema de la pantalla táctil, porque es que antes de ellos no había pantalla táctil y por eso hubo la pelea con Samsung por derechos de propiedad intelectual, porque Apple dijo que Samsung les había robado y les había robado. Eso es cierto eso es cierto y eso no es cierto. Se los digo por qué. Cuando hay cuando hay dos o tres empresas que están compitiendo así punta, 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 siempre va a haber, se va a filtrar, siempre se va a filtrar información, de alguna manera u otra, porque se llama espionaje, espionaje comercial, espionaje, ¿cómo es? Empresarial. Entonces, Samsung de todos modos iba a desarrollar la pantalla táctil. Entonces, el tema no es ese, el tema que es que el capital estructural de ambas empresas se catapultó y ya tuvieron que darse cuenta de que en estructura su capital era supremamente valioso y supremamente fuerte, o sea, ya contaban con unos intangibles que anteriormente no habían contado. Y eso nos lleva al capital relacional. ¿El capital relacional qué es? Capital relacional tiene todo que ver con la manera como una persona tiene relaciones públicas dentro y afuera de la empresa. Cómo yo manejo el cliente interno y cómo yo manejo el cliente externo. Yo tengo a 3 personas dentro de mi equipo y yo sé que si yo mando a esas 3 personas a una misión en Medellín, en Cartagena y en Barranquilla, sus competencias relacionales son tan altas que seguramente van a traer resultados. Son personas que tienen la capacidad, ya sea porque son extrovertidas o porque tienen unas particularidades muy fuertes digamos, en relacionarse y no se les facilita, no son personas tímidas, sino que son personas que exteriorizan todo. Ese es el capital relacional. Esas personas, de hecho, inclusive, entonces conocen gente muy valiosa dentro de la industria, gente muy valiosa dentro del sector, que los tienen muy bien valorados a ellos. Dicen, esta persona yo la conozco y tiene mucha credibilidad porque tiene un recorrido, una trayectoria en ABC, tan. Entonces, cuando yo mido el capital relacional de los integrantes de mi empresa y me doy cuenta que hay unas personas así, pues eso sí es un activo gigantesco. Hay, por ejemplo, hay una manera de medir el capital relacional si a ustedes les interesa. Hay una sola prueba en la que yo confiaría si les interesa mucho ese tema de cómo medirlo. Se llama la prueba de Myers-Briggs. Esa prueba, si quieren, la investigan. Si quieren la hablamos, pues lo que pasa es que es tedioso, no es como para clase así como tal, pero mide el capital relacional. Mide la manera como una persona abordaría el capital relacional. Son 16 tipologías que miden tanto lo interno como lo externo. Entonces, es una prueba que de pronto les puede llamar la atención para medir capital relacional. Pero así se disemina y se desagrega el capital intelectual y no hay tutía. Porque como lo dice Davenport, como lo dice Sveigde, el tema de la creación de valor para los activos intelectuales es fundamental hoy en día. Miremos todo lo que les hablé de los servicios y la manera como se posicionan los servicios, cómo se mueve un negocio, en dónde arranca la creación y la gestión de conocimiento para que el proceso sea óptimo y realmente yo pueda decir que estoy haciendo gestión de conocimiento en la empresa o en la organización.
Porque yo detecto una información, ¿cierto? Dentro del negocio yo tengo una cierta información y me voy documentando de qué es lo que está pasando en el sector. Entonces, este negocio hace esa detección de información. Selecciono lo que me sirve a mí y lo que no me sirve a mí, lo que realmente es óptimo para mi plan estratégico, lo que sería muy funcional para mi plan estratégico y lo que necesito realmente implementar dentro de la organización. Después de esa selección, entonces organizo esa información y la clasifico para llevarla a una instancia en donde la filtre, como les hablaba el tema del filtro de entre información y conocimiento, para que se vuelva conocimiento. Ya en ese proceso de filtración de información, ya yo sé que las personas dentro de mi organización han pasado por un proceso de gestión de conocimiento. Y se presenta ya ese conocimiento y se usa. Y se usa. Y entonces en uso es cuando yo les digo mejores prácticas, buenas prácticas, mejores prácticas empresariales, buenas prácticas empresariales. La verdad es que el término original en inglés es best practices. Yo diría, pues best es mejores, no buenas. Porque si fuera buena sería good practices, pero son best practices. Entonces para mí son mejores. Yo no sé por qué lo tradujeron mal, pero es mejores prácticas. Y en ese uso, yo me doy cuenta que yo aquí estoy empaquetando una serie de logros exitosos y de informaciones que me pueden a mí dar la posibilidad de saber que sí estoy utilizando gestión de conocimiento. Eso lleva a que la organización tiene una estrategia inteligente. Y esa estrategia inteligente tiene 7 dimensiones o tiene 7 componentes. El cambio estratégico en tiempo real. ¿Cómo manejo yo la gestión del cambio en la organización? Yo le doy la bienvenida al cambio, yo tengo miedo al cambio, yo no me interesa el cambio, soy apático al cambio. A mí el hecho de que volvemos al ejemplo de las pantallas táctiles y todo, de que la industria esté de pronto a la vanguardia, por otro lado me interesa, no me interesa. No, yo tengo que utilizar la gestión del cambio, la tengo que utilizar y la tengo que implementar y ojalá en tiempo real. Es muy importante y es parte de la estrategia inteligente. La siguiente es la exposición a la realidad. Lo que hablábamos, ¿se acuerdan? De la interpretación de la realidad del negocio. Entonces, casi que les diría una organización que no se autoengañe, sino una organización que se sepa decir la verdad. Eso es un factor de éxito crucial, 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 no se alcanza a imaginar. Porque una empresa, una organización que se autoengaña, no, todo está bien, no, eso es perfecto, no, para allá vamos, pero vamos bien, cuando internamente se sabe que es mentira, no se está exponiendo a la realidad como debería ser, o sea, no está siendo inteligente estratégicamente. El tema de la inteligencia emocional, que a mí particularmente pues no me interesa mucho, o sea, no me parece particularmente importante porque lo relaciono siempre con la optimización de la optimización de una persona pensando que esa persona no ha tenido momentos de crisis en su vida y que no maneja sus momentos de crisis óptimamente para la organización. Para mí la inteligencia emocional lo que plantea y lo que postula es que todos somos como medio robots y debemos ser y actuar de una manera X porque si no, y eso no va a pasar nunca. Habrá personas que tengan sí una coherencia, una ética de trabajo, etcétera, pero la inteligencia emocional, para mí, la teoría detrás de la inteligencia emocional dice que tenemos todos que ser como personas que nunca demos, entre comillas, ¿no? Papaya para mostrar nuestras emociones y tenemos que ser muy cerebrales, nada personal, solo negocio, etcétera. Y yo no estoy de acuerdo, por todo esto que hemos venido hablando, no estoy de acuerdo. El ser humano es caótico y el ser humano es complejo. El ser humano no es un robot ni es lineal. El ser humano es no lineal. Entonces, no me gusta ese tema, pero ahí está incluido. Listo, lo dejamos. El desafío a la ortodoxia es lo mismo con el tema del cambio. Yo no puedo quedarme con las mismas prácticas de hace 30, 40 años, que porque como se hacía, entonces era perfecto. No puedo hacerlo. Tengo que desafiar la ortodoxia. Intentar ser heterodoxo, no ortodoxo. La mejora en la renovación. Hay un libro muy bueno de casuístico que se llama Senchin. Senchin quiere decir la mejora continua en los países de Asia-Pacífico. Ellos dicen que miden mes a mes, miden la mejora continua de la organización, que no se quedan, que siempre están procurando
ver qué pueden hacer mejor, como una práctica empresarial. Y la tecnología posibilitadora, que se acuerdan que les conté las empresas, esas dos empresas, SAP y Computer Associates, esas dos empresas son empresas que te hacen el diagnóstico en la organización, en la empresa, de cómo debes utilizar la tecnología para tu beneficio. Están a la vanguardia, me parece que es increíble, pero, y no sé si en Colombia tengamos competencia, si tengamos alguna empresa así parecida, pero esta gente es impresionante, esta gente te lleva tecnología a punta para el mejoramiento de tu desempeño organizacional, utilizando el último software, el último hardware, todo lo que esté de vanguardia, ellos te lo implementan. Mi autor favorito, como les digo, Peter Senge, las cinco dimensiones o las 5 inteligencias de la quinta disciplina: dominio personal, pensamiento sistémico, aprendizaje en equipo, visión compartida y gestión de modelos mentales. Modelos mentales. Ahí les quiero decir que me parece muy importante que quienes también compartan conmigo que les gusta mucho Peter Senge, busquen 2 libros para tenerlos y ojalá comprarlos. Uno se llama La Quinta Disciplina, que es como la hora cumbre. Y el otro se llama La Danza del Campo. Son 2 libros que para mí toda organización debería tener. Pero bueno, eso soy yo y ahí les dejo pues esa inquietud por si lo quieren hacer. Ya pasando al tema de la cultura organizacional, esa salud organizacional de la cual yo les hablaba gira alrededor de 4 elementos que son la comunicación, la pertinencia, la apertura y la cooperación. Esto mide la salud de la organización. Yo quiero medir la salud de la organización y saber cómo está la cultura corporativa. Es como yo digo que una persona que es experta en aprendizaje organizacional, que va a ser el segundo componente del módulo, es como un médico que mide la salud de una organización y de una cultura. Bueno, 3 elementos famosos que son estructura vertical o vuelo de ganso, concéntrica, molecular y fractal. Son 3 modelos que se vinieron utilizando a nivel internacional. Entonces, uno es el navegador Scandia. Entonces, hay un enfoque humano y Scandia es sueca. Y ellos establecieron que desde el enfoque humano yo puedo abordar el enfoque de renovación y desarrollo de procesos, el financiero y el del cliente. Entonces, este es un modelo de gestión de conocimiento al estilo sueco de Scandia. Es un ejemplo de gestión de conocimiento. Es un caso de estudio. Scandia es un caso de estudio para saber cómo yo puedo desarrollar una estrategia de conocimiento. El otro es el de ustedes, yo estoy seguro que algunos de ustedes lo conocen, el cuadro de mando integral. En inglés le llaman el Balance Scorecard. El cuadro de mando integral lo desarrollaron Kaplan y Norton también para en el centro poner una visión y estrategia para la perspectiva financiera de clientes, de aprendizaje, conocimiento y de los procesos internos de negocio. Entonces, fíjense que eso también es como una estructura. Hagan de cuenta que esto es una aplicación de gestión de conocimiento para ser utilizada en la empresa. ¿Cuáles son las características de los profesionales inteligentes? Entonces, la capacidad de reflejo, análisis, de creación, el diálogo, el trabajo en equipo, la creación de conexiones. Y en el tema de la información, el ser inquisitivo. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos de la iniciativa? Tener mucha iniciativa. Localizar fuentes, el capital relacional y la capacidad de información, la capacidad de tener y de procesar la información. Entonces, eso es lo que la teoría le denomina un profesional inteligente dentro del cuarto cognitivo. También establece que al centro de la gestión de conocimiento hay una motivación que no ocurría en la era industrial. En la era industrial, como estábamos todos por tareas, éramos medio robots, medio máquinas, todo era una tarea. Hoy en día la capacidad del ser humano en una organización inteligente y en una organización que utiliza gestión de conocimiento, tener la posibilidad de llegar a hacer una influencia en la estrategia, se basa en la motivación, se basa en la iniciativa.
ya sea por dinero, realización de tareas, crecimiento personal o autonomía funcional, por lo que sea, pero se desarrolla. Pues hay una independencia contextual en ese conocimiento inteligente que establece que de la información yo paso al conocimiento, llego a la sabiduría y finalmente, si puedo, logro llegar a la verdad en términos de la cantidad de datos que tenga y el entendimiento que tenga de la misma. Eso es como digamos, el esquema con respecto a las diferencias entre información y conocimiento para llegar a la verdad. La ventaja competitiva, que ya lo hablamos muy bien y muy grande, que es la teoría de Michael Porter de cómo desarrollar el capital estructural, el capital humano y el capital del cliente. Y cómo esas diferenciaciones de producto, de mercado, etcétera, hacen que yo me focalice o que yo lidere en términos de costos. O sea, optimice costos gracias a la ventaja competitiva. Esta no alcanzo a explicárselas. Si quieren, la siguiente sesión de hoy en 8 la explicamos así un poquito más porque se las quiero como explicar, ya se nos acabó el tiempo. Pero hay una, digamos, es la arquitectura estratégica de la gestión de conocimiento. Esta es la mejor, por eso tranquilos que esta presentación también se sube ahorita y etcétera. ¿Y cuáles son los componentes de la planeación estratégica? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta con la planeación estratégica? Evaluar competencias centrales, capacidades secundarias, brechas de conocimiento, análisis de recursos, definir las metas estratégicas, los objetivos, las alternativas, evaluación y selección de alternativas, planes medianos de corto plazo, desarrollos de contingencia. O sea, la planeación estratégica está íntimamente ligada a la gestión de conocimiento y al aprendizaje organizacional para que porfa nunca se les olvide. ¿Ya? Muchachos, hemos dado por terminado la sesión de hoy. No sé si alguien quiere levantar la mano y tiene preguntas. Pues está todo muy claro. Cuéntenmelo todo. Por favor, empiecen con el tema del foro. Es muy importante. Ya hoy queda abierto. De hoy en adelante ya queda abierto, pues digamos, pues desde mañana o desde hoy. Y va hasta el 15. Entonces, acuérdense que el 15 me tienen que entregar esa actividad número 2. Entonces, porfa, muy juiciosos, muy curiosos con todo ese tema de la actividad número 2 y tenemos 15 días para eso. Entonces, ¿no hay preguntas? ¿Nada? ¿Cero? ¿No entendieron nada? Eso decía un profesor mía, de verdad. Me decía, uy, si no hay preguntas nadie entendió nada. A veces es un poquitico, alcanza a ser un poquitico ladrilludo, pero yo intento inmediatamente aterrizarlo a la realidad porque no me gusta que sea demasiado. Sí, Sandra, es muy extenso. Sí, la verdad es que, pero no puedo hacer nada porque no puedo dejarlos ahí a medias. Bueno, Erika, muchas gracias. Entonces, pues nada, entonces nos vemos dentro de 8 días. Disfruten el puente. Se nos vienen 2 puentes seguidos. Somos el país con más puentes del mundo. Somos innovadores y utilizamos gestión de conocimiento para los puentes. Entonces, les deseo un feliz puente y nos vemos entonces dentro de 8. Feliz noche a todos. Chao, chao Carlos, Juan. Feliz puente también para ti, Jonathan. Hasta luego, Gisela.